Bienvenidos, amada Famife, a nuestro servicio en línea. Es un gusto poder estar con ustedes y bueno, antes de comenzar, vamos a orar un momentico. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque tú has sido bueno, papá, gracias. Gracias por tu bondad, Padre. Gracias porque podemos acercarnos a ti, porque podemos estar en tu presencia una vez más, Padre. Gracias, gracias por tu amor. Pedimos que sea tu palabra hablando a nuestras vidas, Padre. Tenemos un corazón dispuesto a lo que tú tienes para decir, para nuestras vidas, para nosotros, Padre. Y gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y hace un efecto poderoso en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, hoy les traje un mensaje, les quiero hablar acerca de la fe. Lo titulé Fe de Locos. Y yo sé que de pronto es un mensaje que hemos escuchado varias veces, que es la fe. Somos una familia de fe. Yo sé que Famife, como le dice su nombre, es una familia de fe, una familia que cree las promesas de Dios y cree la palabra de Dios, pero también estaba pensando y me encontré con que muchas veces hemos pronto hecho una petición ante Dios, ¿no? Y hemos creído por cosas en nuestra familia, en nuestra vida personal, por personas que hemos estado orando, y después como que desfallecemos un poquito, como que dejamos de creer como con esa fuerza en que comenzamos a creer al principio. Y bueno, entonces hoy los vengo a animar su fe para que retome lo que ha venido creyendo firmemente sin fluctuar. Entonces quiero que comencemos, por favor, en Hebreos 11:1. Es el versículo de la fe. Entonces busquemos Hebreos 11:1 y nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y mire esta versión aquí que encontré en Nueva Traducción Viviente, dice: fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que hemos esperado, lo que estamos esperando. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Mire esto, es la confianza de que en verdad, es algo rotundo, o sea, no hay duda en él, no fluctuamos allí, no, es la confianza de que en verdad sucederá lo que estamos esperando. Y es lo que nos da la certeza. Entonces ella es como el certificado, ella nos da la certeza de que las cosas que no podemos ver van a pasar, las cosas que en el momento no podemos ver va a pasar. Entonces, dos cositas aquí: no es fe si lo podemos ver. Entonces no es fe si usted en el momento está viendo que todo está saliendo bien. No, eso es lo que usted está viendo y está bien y la situación está bien y nada ha cambiado. Entonces pues eso no es fe, es lo que usted está viendo y en la situación en la que se encuentra. Y tampoco es fe si no lo está dejando a la expectativa de lo que está creyendo. No es fe si usted de pronto creyó por algo y, bueno, algo pasará de pronto. No, usted tiene que tener una expectativa de que la palabra de Dios es verdad, de que lo que usted está creyendo, que lo que Dios ha dicho aquí es verdad y así es, y ya pasó. Entonces le voy a dar 3 punticos. Entonces, primero, la razón por la que hemos dejado de creer las promesas de Dios en nuestras vidas es porque perdimos de vista la palabra de Dios. Entonces, primero, los ojos puestos los ojos de la fe en la palabra de Dios. Entonces pongamos nuestros ojos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro fundamento, es el fundamento de nuestra fe. Ella es poderosa, en esto basamos lo que creemos. ¿Por qué? Porque ella es la palabra de Dios, es lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, es lo que Dios ha dicho acerca de lo que nos pertenece, es lo que Dios ya dijo. Entonces no podemos basar nuestra fe en lo que de pronto creemos, lo que nos está pasando, no. Basamos nuestra fe en lo que Dios ha dicho, porque esta es la verdad. Lo que estamos viviendo en el momento es nuestra realidad, puede que sea la realidad del momento, la situación, que el COVID, que bueno, cualquier situación, no tengo dinero, bueno, cualquier situación que esté viviendo, pero ¿qué nos dice la verdad de la palabra de Dios? En eso está fundamentada nuestra fe. Y quiero que veamos un poco acerca del poder de la palabra de Dios y vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Y mire lo que nos dice. Dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire qué poderoso, dice la palabra de Dios, lo primero que dice es viva. Ella es viva y es poderosa, dice en otra versión que leí, dice ella es viva y es poderosa. Ella nos está hablando todo el tiempo. Usted le abre la palabra de Dios y seguro Dios quiere decirle algo a través de ella porque es su palabra. Él puso sus palabras allí, ¿verdad? Y hoy estaba viendo algo en internet y me pareció curioso, precisamente leí algo que decía como, si usted va a comenzar a creer lo que está leyendo, entonces es hora de que comience a leer la palabra de Dios. No puede ponerse a creer todo lo que veo en redes sociales o los libros que lee que le parece a usted muy buenos o cualquier cosa que usted crea que está bien para usted. No, si usted va a creer algo, si usted va a creer lo que está leyendo, debería comenzar a leer la poderosa palabra de Dios, porque ella es la que le trae vida, ella es poderosa para partir su alma, su espíritu, ella discierne los pensamientos de su corazón y ella hace efecto en su vida. Pero también usted necesita darle la importancia a la palabra de Dios. Si usted no le está dando la importancia a la palabra de Dios, puede que no vaya a ser el efecto que ella hace en su vida. Y no porque sea una poción mágica de solo si creo, no, porque usted debe darle la prioridad a ella. Si usted no le da la prioridad, es como ni siquiera la creo. Y si usted no la cree, pues ella no va a ser poderosa en su vida. Okay, amén. Y quiero que también vayamos a Primera de Corintios 2:4. Primera de Corintios 2:4. Mirando en qué debemos fundamentarnos. Y dice, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y qué vimos? La palabra de Dios es viva y poderosa. Entonces, ¿cuál es el poder de Dios? Esta es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios y dice, no debe estar fundado en la sabiduría de hombres. No que el librito tal me dice que sí es que cómo debo vivir mi vida, o el libro tal de esta persona que es tan brillante dice que así debo regir mi salud o mi vida o mis proyectos, o no. Esta es la palabra de Dios y dice que su fe no esté fundada en cosas vanas, en cosas de sabiduría de hombres, eso pasa, sino que su fe esté fundada en el poder de Dios, en esta palabra que no cambia, porque Él ya dijo y así es, y Él hará. Amén. Entonces, en esta debe estar fundada nuestra fe. Lo que les decía anteriormente, las circunstancias son cambiantes. Usted un día, de pronto en el negocio, me pasa un poco en el negocio de mis papás, un día se vendió muchísimo, un día es un poquito más flojo, un día se vendió, mucha gente llegó, otro día no llegó tanta gente. Pero pues en eso no basamos en las finanzas, por ejemplo, no basamos en la preocupación de que hoy no se vendió, ya no va a haber para la semana, no. Eso cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Igual sus sentimientos. Hoy usted puede estar sintiéndose, bueno, no muy bien, más cabizbajo. Mañana puede estar más feliz, pero eso no cambia la palabra de Dios. Sus circunstancias, sus sentimientos, emociones no cambian la palabra de Dios. Ella sigue siendo, ella es veraz, ella es viva y eficaz y es como una espada de dos filos. Y Dios está comprometido con su palabra. Entonces, si usted quiere recordarle algo a su papá, si quiere apoderarse de las promesas que Dios ha puesto en su palabra, usted debe saber que Él está comprometido con su palabra. Él no está comprometido con lo que usted siente o Dios, por favor, si viste que hoy no llegó tanta gente al negocio y no vendí casi, entonces por favor mándame. No, usted ¿qué dice la palabra de Dios? Ya fue a buscar lo que Él decía acerca de eso, de la situación en la que está viviendo, ya comenzó a confesar y a declarar la palabra de Dios. Entonces, si usted no está consciente de que ella es viva, usted no la va a poner en su boca, no la va a poner en su boca para que ella haga el efecto correcto. Amén. Por favor, vayamos ahora a Hebreos 5:13. Hebreos 5:13. Y dice, discúlpeme un momentico.
Creo que ese no era, discúlpeme. Ok. Bueno, sí, bueno, no lo encuentro en ese momento, pero bueno, estaba hablando, Hebreos estaba hablando de que Dios no encontró a alguien mayor por quien jurar, dice que tuvo que jurar por su nombre, dice que él estaba buscando a alguien por quien jurar de acuerdo a su palabra y él no encontró a alguien mayor. Entonces, cuando él no encontró a alguien mayor, alguien sí mayor que él, entonces tuvo que jurar por su nombre de que esto se iba a cumplir, hablando de Abraham, cuando le hizo la promesa a Abraham. Dice que juró por su nombre de que así iba a pasar y que Dios no es un Dios que miente. Es imposible, dice ahí, es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Así que podemos estar confiados de que Dios es un hombre de palabra. Así como uno dice, habla de una persona de pronto que cumple tal y como dice las cosas, uno dice, oiga, ese hombre es de palabra, así mismo es Dios, es un hombre de palabra, Él no falla, Él no cambia y así es. Entonces lo animo a que usted recuerde esto que está creyendo. ¿Qué comenzó a creer? ¿Por qué comenzó a creer hace, no sé, 2, 3 años que de pronto no lo vio en el momento y se desanimó? De pronto vio un poquito oscura la situación y después dice, bueno, me desanimé, no ha pasado, y retome eso, vuelva a retomarlo y vuelva a revisar las promesas de Dios y lo mire con otros ojos, diciendo, Dios no puede mentir, Él no puede mentir, sería un hombre si mintiera y es Dios. Así es. Entonces, ¿por qué está afanado o preocupado? ¿Por qué está viviendo enfermo? ¿Por qué está viviendo en escasez? Y Dios ya habló acerca de esa situación. Dios ya habló acerca de la preocupación. Dice, por nada estén afanosos, por nada. Antes usted acérquese delante de Dios y ore en su presencia y dé acción de gracias por lo que Él ha hecho. Entonces, por nada esté afanoso. ¿Por qué está viviendo en enfermedad? Si Él ya pagó sus pecados, su enfermedad, usted no debería estar viviendo en esa situación. ¿O por qué está en escasez? Entonces, su palabra ya lo ha dicho y usted debería estar buscando también. Entonces, si Dios ya habló acerca de eso y ya le dio la solución en Cristo Jesús, usted está desperdiciando sus beneficios y está viviendo una vida que no le pertenece. Usted ahora está en Cristo Jesús, comienza a vivir la vida que le pertenece en Cristo Jesús. Amén. Y como segundo punto comienza a vivir una fe loca. Entonces, vamos a ver algunos personajes de la Biblia que Dios puso aquí en su palabra y exaltó su fe. O sea, Jesús le sorprendió bastante, le asombró bastante la fe de las personas. Y si usted lo ve en los evangelios, un rato decía, uy, grande es tu fe. O también le decía a alguien, qué poca fue tu fe, hombre de poca fe. Le dijo a Pedro cuando no pudo caminar en el agua, cuando no estuvo caminando sobre las aguas. Hombre de poca fe. Entonces, él sí nota la fe, es importante para él. Entonces, veamos Hebreos 11:6. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, mire, ¿qué le agrada a Dios? Dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Esa es la forma en la que debemos vivir, por fe. Entonces, la Biblia entera, si usted la ha leído de pronto el Nuevo Testamento o algunas partes, está repleta de fe. Esto es de lo que se trata la Biblia, de fe. Amén. Y Jesús estuvo aquí en la tierra, siempre resaltando la fe de las personas. Qué grande es tu fe, conforme a tu fe se ha hecho. ¿Sí? Y así mismo está Él hoy. ¿Realmente usted, será que su fe está asombrando a Jesús en este momento? ¿O está diciendo, uy, hombre de poca fe? ¿O está diciendo, qué grande es tu fe? Entonces, ahora recuerde que Jesús ya lo hizo todo. Dios ya lo hizo en todo por medio de Jesús. Llevó a cabo su plan de redención. Él ya pagó sus pecados, ya lo hizo justo, ya ha puesto sus promesas en la palabra de Dios. Ahora, que nuestra fe sea poca o grande ya depende de usted y de mí. Depende de usted y de mí que vayamos a buscar las palabras, las promesas de Dios, lo que Él ha dicho y diga, oiga, si Él lo ha dicho, yo tomo esto y de aquí nadie me mueve. No que un día digamos, bueno, las circunstancias y hoy no me fue tan bien y mire lo que tengo hoy en el bolsillo. No, ¿qué dice la palabra de Dios?
Amén. Entonces, todo el que se acerque a Dios debe tener un mínimo de fe. Así, desde el principio que usted llega a conocer a Dios, debe tener fe. Fe para creer en Jesús, fe para recibir el Espíritu Santo, la evidencia de orar en lenguas. Por fe usted toma las promesas de Dios, por fe usted vive la vida en Cristo y por fe estamos esperando que Jesús venga. Entonces, por fe vivimos nuestra vida cristiana siempre, en todo momento. Y quiero que miremos ahora, repasemos algunas personas que están aquí en Hebreos 11, que Dios resaltó su fe. En Hebreos 11, en el versículo 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa forma condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces mire esto, Noé nunca en su vida había visto llover, pero dice que él por fe fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían y con temor, con ese temor santo que tenía de Dios, con esa reverencia, y se preparó el arca para que su casa se salvase. Entonces él nunca en su vida había visto llover, pero aún así por fe lo hizo. Y después cuando vio llover, la gente lo trataba como un loco. Dice que la gente se le burlaba. Es más, ninguno de ellos entró a esa arca. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de su situación actual y era como, ¿de qué habla usted? ¿Lluvia de dónde? ¿Lluvia qué es? Si ni siquiera la habían visto nunca. Pero dice, Dios lo dijo y así es. Y dice que por su fe, él fue justo, fue hecho justo. Amén. Ahora veamos el 8 y el 9. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas de Isaac y de Jacob, coherederos de la misma promesa. Aleluya. Entonces mira aquí a Abraham, que es el padre de la fe. Y dice que obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y él al principio ni siquiera sabía cuál era. Después ya sabía de cuál era, pero igual estuvo viviendo allí, fuera de su tierra, fuera de su comodidad, fuera de pronto, sí, de lo que él conocía y de su gente allí. Y fue al lugar que Dios le había dicho, creyendo que Dios iba a cumplir la promesa que le había hecho. Esto es poderoso porque ni siquiera lo había visto tampoco. Él no había visto esa tierra cuando salió y fue cuando Dios le quiso abrir su perspectiva y le dijo, salga y mire las estrellas de los cielos y mire la arena del mar y así mismo será su descendencia. Él lo estaba viendo, ni siquiera había tenido un hijo. Entonces él decía, podría decir, ¿de qué está hablando Dios? Pues de pronto para él, en el momento fue loco. Sí, en el momento fue loco, como ni siquiera tengo un hijo, mire la edad que tengo. Y Dios me estaba prometiendo multitud de personas, que así iba a ser mi herencia. Entonces, en el momento realmente era muy descabellado. Amén. Entonces, ahora miremos en el versículo 11. Aquí Sara, resalta Sara, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Entonces, no solo que ya era una anciana, sino que era estéril por su edad también, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era el fiel el que lo había prometido. Mire eso tan poderoso. Ella creyó, ella estaba convencida de que Dios era fiel, de que fiel era el que le había prometido ese hijo. Y de pronto en el momento ella le quiso ayudar un poquito a Dios. Le dijo, no, traiga a la chica que nos ayuda y usted vaya a Abraham y haga la promesa. Dijo, de pronto esta es la forma. Y a veces como que queremos hacer eso, no, preocupándome mucho o yo no sé, ahorrando mucho, aunque ahorrar no es malo para nada, pero creyendo que de esa forma le vamos a ayudar a Dios o bueno, de una u otras maneras que intentamos hacer en nuestras fuerzas, creyendo que así vamos a ayudar a Dios. Pero Él no necesita ayuda, Él ya ha dicho y así es y su palabra es fiel. Y mira a Sara, dice que creyó que era fiel el que lo había prometido. ¿Era estéril? Sí, ella estaba viendo sus circunstancias que era estéril. ¿Era anciana? Sí, era muy anciana, dice que estaba fuera de su edad. Y no un poquito, no como las mamás ahorita, tengo, no sé, 40 años, no, ella era muy anciana. Creyó que el que lo había prometido era fiel. Aleluya, amén.
Y mire el 12, dice, por lo cual también de uno y ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como a la arena innumerable que está a la orilla del mar. Se cumplió tal cual como Dios lo había dicho. Así es. Entonces, cuando usted tenga lo que usted le ha pedido a Dios, se va a cumplir. Es así, tal cual mi Dios lo ha dicho, porque creo que es fiel el que lo ha prometido. Amén. Y vayamos al versículo 17. Está hablando de 17 al 19, hablando de Abraham con Isaac. Y mire, ya aquí Dios le había dado a Isaac, ¿verdad? Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Entonces él ya había recibido la promesa, que era Isaac. Y ahora Dios le dice, quiero que vaya a tal monte y ofrezca Isaac. El 18 dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces mire qué loco, Dios está allí, le dio la promesa a Abraham, le dio a Isaac y después le dice, bueno, usted está como desviando su mirada de mí, ahora por favor ofrezca, él quería también como probar su corazón, ofrézcame a Isaac. Y cuando está allá, me imagino que era muy loco, pero Abraham no dice que ni rechistó, era muy loco en el momento, él fue y llevó a Isaac. Y me imagino que él tenía como una lucha interna ahí, como es mi hijo y ahora Dios me pide que se lo dé, o sea, ¿cómo así? Entonces él no cumplió, entonces él, me imagino que de pronto pasaba, pero aún así, miren el 19, dice que pensando, mire lo que pensaba Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Qué poderoso esto. Ya le había dado a Abraham, él ya estaba allí y aunque estaba en toda esa situación, él aún tenía esa confianza. Mire lo que decía en Hebreos, confianza, fe es la confianza plena de que en verdad va a suceder lo que usted está creyendo. Y así estaba Abraham, él tenía esa confianza plena de que Dios era poderoso, que si aún él daba por sacrificio a Isaac, aún así Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac. Aleluya. Y miremos el versículo 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Es curioso, aquí en otra versión dice que le vieron un niño con propósito. Entonces mire que aquí está resaltando la fe de los padres. También usted que es papito, Dios también está viendo su fe y su confianza acerca de sus hijos. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Sus padres desde chiquitos sabían que él tenía un propósito. Ellos sabían que tenía un propósito. Y dice que le escondieron porque en ese tiempo estaban matando a todos los niños. Y no temieron el decreto del rey. Qué poderoso eso. No temieron el decreto del rey. No temieron de pronto lo que en ese momento las autoridades estaban diciendo. Ellos estaban confiando plenamente en lo que Dios había dicho. Y aunque contra de pronto cualquier pronóstico, ellos estaban allí firmes, su confianza firme en Dios. Amén. Ahora miremos el versículo 24 al 26. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y mire el 26, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya. Dice, ya siendo grande, él se rehusó llamarse el hijo de la hija del faraón, se rehusó tener los placeres de esta vida, se rehusó a tener de pronto los beneficios que él tenía como hijo del faraón, porque él sabía el propósito que tenía en Jesús, él sabía el propósito que tenía en Dios. Amén, así es. Entonces dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Y eso también es fe. Mire, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto requiere fe, ser apartado para Dios,
mirar el propósito que tenemos en Dios y seguir esto requiere de fe, requiere que dejemos de pronto cosas atrás por seguir el propósito de Dios. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo y que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y sabe, Jesús viene muy pronto, Él está aquí, ya está por venir, y nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en el galardón, nuestra mirada puesta en la eternidad. Y eso también requiere fe en nuestra parte. Amén. Y qué loco, en ese tiempo podía ser, él lo tiene todo, Moisés lo tenía absolutamente todo como hijo del faraón, pero él aún así dejó de un lado, y esto la verdad es fe de locos. Y mire ahora el versículo 31, dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Esto puede que también sea aún más loco. Rahab, la ramera, bueno, la prostituta, dice, no pereció juntamente con los desobedientes. No es como si hubiera hecho algo bueno en su vida ella, ¿no? Pero lo que tenía que hacer bien, lo hizo bien. Dice que ella fue la que recibió esos espías y por medio de eso por la fe recibió la promesa, ¿verdad? Entonces, qué poderoso es esto. Y también encontramos a David, a Samuel, a Gedeón. Y mire el 35, de 35 al 38. Entonces dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces, hubieron personas también que a lo largo de toda esta historia han entregado su vida por Jesús. Y usted también puede estar aquí, usted también puede ser resaltado por su fe. Entonces, ¿qué está usted en qué está poniendo la mira? ¿En la palabra de Dios o en sus circunstancias? ¿En qué está poniendo la mira? ¿En la eternidad o en lo que usted puede disfrutar en el momento? ¿No? Dice aquí, ellos también fueron a muchos mártires muriendo por la causa de Cristo. Amén. Personas que dejaron su comodidad por servir, han sido obedientes a la palabra de Dios y a la guianza del Espíritu Santo. Usted también puede ser, usted y yo podemos ser obedientes a la palabra de Dios y a la guianza del Espíritu Santo. Realmente esto es una fe de locos. Amén. Y lo tercero es que retome su acción de gracias. Amén. Dice, esta es la actitud que debemos mantener frente a las circunstancias. Si Dios ya lo hizo, no hay por qué preocuparse. Nos gozamos sabiendo que Él es fiel, siempre fiel. Y quiero que me acompañe aquí a Filipenses 4:4. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Y en Romanos 4:20, otra vez aquí resaltando a Abraham, pero mire esto tan poderoso que dice, Romanos 4:20, dice que Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aleluya, como Abraham se fortalecía dándole gloria a Dios, sabiendo que era fiel el que lo había prometido. Asimismo, usted se puede fortalecer en Dios, dándole gloria a Dios, dándole gracias por sus promesas. No deje de quejarse, vuelva a retomar por lo que usted ha creído, vuelva a revisar las promesas de Dios y dele gloria a Dios porque Él es bueno, porque así es, siempre lo ha sido y siempre lo será. Y usted tenga esa plena confianza de lo que usted ha creído, así será, se hará. Amén. Entonces, por favor, retome su fe, avive su fe con la palabra de Dios. ¿Cómo la vive? Así como le acabo de decir, con la palabra de Dios, revisando lo que Él ha dicho y diciendo, Señor, tú has sido fiel, y mire su vida, porque aunque nosotros fallemos, Él sigue siendo fiel y Él permanece fiel. Entonces, qué tonto era el diablo cuando creía que nos podía apartar de su amor, si Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para que hiciésemos su propósito, su obra.
Amén. Y qué tonto era el diablo creyendo que nos podía enfermar si Jesús ya pagó por nuestras enfermedades. Ahora a usted ya le pertenece la sanidad divina. Qué tonto era el diablo creyendo que podía matarlo y destruirlo sin saber que Jesús derrotó a la misma muerte una vez y para siempre. Y qué tonto diablo creyendo que podía oprimirlo cuando nuestro vencedor Cristo Jesús le dio paz y libertad en la cruz. Amén, gloria a Dios, todo está hecho. Ahora lo invito a que de verdad disfrute eso que Dios ha puesto en sus promesas, en su palabra, y comienza a disfrutar lo que usted es en Cristo Jesús. Amén, muchas gracias. ¿Tu primera vez con nosotros? Bienvenido. Es un gusto que hoy nos estés acompañando y queremos invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida: aceptar a Jesús como tu único Señor y Salvador personal. La Biblia dice en Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que envió a Jesús para salvarnos. Y Hechos 4:12 dice que en el único nombre que hay salvación es en el nombre de Jesús. Por eso te invitamos a que allí donde estás puedas creer esta verdad y que digas con tu boca y creas con tu corazón lo siguiente: Señor Jesús, te invito a mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por amarme tanto que entregaste tu vida hasta la muerte. Hoy me arrepiento de todos los pecados que he hecho y gracias por limpiarme con tu sangre. Amén. Bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a FamiFe. Si deseas que nos contactemos contigo, por favor escríbenos al 320-309-0924 para poder brindarte toda la ayuda que necesites. FamiFe es un lugar para todos. Audio Jungle.